Subí al auto de mi esposo y encontré un tubo de lubricante personal en la guantera. No dije ni una palabra. Solo lo reemplacé secretamente con pegamento industrial súper fuerte. Y lo que pasó después obligó a nuestros vecinos a hacer una llamada de emergencia al cuerpo de bomberos que terminó siendo noticia en toda la ciudad. Me da tanto gusto que estés aquí conmigo. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal, y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber qué tan lejos ha viajado esta historia que cambió mi vida para siempre. Escríbeme desde qué país, qué ciudad, incluso desde qué habitación de tu casa me estás viendo. Me emociona mucho saber que mi experiencia puede llegar a personas en todo el mundo. Era una noche de marzo del 2023, exactamente el día 15 para ser precisa, cuando mi mundo se desmoronó como un castillo de naipes en medio de un huracán. Estaba sentada en la mesa de la cocina de nuestra casa en el barrio San Miguel, esa misma mesa de madera que Roberto había hecho con sus propias manos cuando recién nos casamos hace 45 años. Una mesa que había sido testigo de miles de desayunos compartidos, tareas de nuestros hijos, celebraciones de cumpleaños, y ahora, del final de mi matrimonio. El silencio en la casa era tan espeso como la neblina de la madrugada que solía cubrir nuestro barrio. Un silencio que se había convertido en un huésped constante e indeseado durante las últimas semanas. No era el silencio cómodo de una pareja que se conoce tan bien que no necesita palabras. Era un silencio tenso, cargado de secretos no dichos, de mentiras por descubrir, de una distancia emocional que parecía crecer cada día como una grieta en la pared que se extiende lentamente hasta partir la casa por la mitad. El viejo reloj de la pared, un regalo de bodas de mi difunta madre hace casi medio siglo, hacía tic-tac con un ritmo implacable y acusador. Cada segundo que pasaba era como una gota de agua cayendo en mi corazón, formando un charco de sospechas que ya no podía ignorar. Ese reloj había marcado el tiempo de toda mi vida adulta, los primeros años de matrimonio llenos de esperanza y sueños, el nacimiento de nuestros 3 hijos, las noches en vela cuidando bebés enfermos, las celebraciones de graduaciones y bodas, y ahora, las horas más oscuras de mi existencia. Mi esposo Roberto había regresado de una de sus incontables cenas de negocios. Al menos eso era lo que me había dicho cuando salió a las 6:30 de la tarde, usando su mejor camisa azul, la que yo misma había planchado esa mañana pensando que se veía muy guapo con ella. Es una reunión importante con un cliente nuevo, me había dicho mientras se peinaba frente al espejo del baño. Podríamos conseguir un contrato grande para el taller. Roberto tenía un pequeño taller de carpintería que había construido ladrillo por ladrillo durante décadas de trabajo duro y sacrificio. Cuando regresó a las 11:15 de la noche, se veía no solo exhausto, sino atormentado, como si cargara el peso de un secreto demasiado pesado de soportar. Su rostro, que yo conocía mejor que el mío propio después de casi medio siglo juntos, era un mapa de fatiga y culpa. Había líneas nuevas grabadas alrededor de sus ojos y boca que no habían estado ahí esa mañana. Sus ojos, que antes me miraban con amor y ternura, ahora evitaban encontrarse con los míos. Arrojó su chaqueta gris, esa que le había regalado para su cumpleaños número 68, al sofá con un cansancio que se sentía teatral, fingido. Se aflojó la corbata roja que yo le había anudado esa mañana, como si fuera una soga de la que estaba desesperado por escapar, y se dirigió directamente hacia la recámara. Lo seguí con la mirada, estudiando cada uno de sus movimientos como una detective estudiando las pistas de un crimen. Se desplomó en nuestra cama matrimonial, esa cama que habíamos comprado cuando nos mudamos a esta casa hace 30 años, y los resortes familiares gimieron bajo su peso. Pero lo que más me perturbó fue que ni siquiera se molestó en ducharse, algo que Roberto había hecho religiosamente durante todos los años que llevábamos casados. Siempre se duchaba al llegar del trabajo, siempre. Decía que no podía relajarse con el polvo del taller encima. El aroma tenue de su colonia cara, esa que le regalé en nuestra última Navidad, flotaba en el aire del dormitorio. Pero estaba mezclado con algo más, algo que hizo que mi estómago se contrajera en un nudo de sospecha y dolor. Era una fragancia extraña, un perfume floral dulce con notas de jazmín y vainilla que definitivamente no era mío. Era un aroma que se sentía como una intrusión en nuestro espacio sagrado, una confesión silenciosa pero descarada de una vida que no sabía que él estaba viviendo. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente a mi lado, roncando suavemente como había hecho durante décadas, yo me quedé despierta hasta el amanecer. Miraba el techo de nuestra recámara, contando las grietas pequeñas que el tiempo había dejado en el yeso, y me preguntaba cuándo exactamente mi matrimonio había comenzado a agrietarse también. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte un favor personal. Si te está gustando este relato, si sientes que de alguna manera conecta contigo o conoces a alguien que ha pasado por algo similar, por favor suscríbete a mi canal. Me ayuda mucho saber que hay personas ahí afuera que están dispuestas a escuchar las experiencias de una mujer de 73 años. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. ¿Estás en México como yo? ¿Tal vez en Colombia, Argentina, España?
O quizás en Estados Unidos, escuchando esta historia en español porque también es tu idioma del corazón. Me fascina pensar que mi experiencia, nacida en este pequeño barrio de provincia, puede viajar por todo el mundo y llegar hasta ti, donde quiera que estés. También me gustaría saber si eres hombre o mujer, si estás casado o casada, si tienes hijos. No porque quiera ser entrometida, sino porque creo que las historias nos conectan cuando reconocemos pedacitos de nuestras propias vidas en las experiencias de otros. Y si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a sentirse menos sola en sus propias batallas, entonces valdrá la pena haberla contado. Pero déjame llevarte de regreso al principio, para que entiendas exactamente cómo llegué hasta ese momento terrible y maravilloso de descubrimiento. Mi historia no comenzó esa noche de marzo. En realidad, comenzó varios meses antes, con señales tan sutiles que al principio las ignoré completamente. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez de Morales, tengo 73 años recién cumplidos, y hasta hace poco más de un año, pensaba que conocía a mi esposo Roberto Antonio Morales Herrera como la palma de mi mano. Habíamos estado casados durante 45 años, 4 meses y 16 días exactos. Sí, llevaba la cuenta porque cada aniversario era una celebración de lo que habíamos construido juntos, 3 hijos maravillosos, 6 nietos que son la luz de mis ojos, una casa propia que pagamos con décadas de trabajo duro, y lo que yo creía que era un amor sólido e inquebrantable. Roberto y yo nos conocimos cuando yo tenía 26 años y él 28. Yo trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental pequeña, y él acababa de abrir su taller de carpintería en el barrio industrial. Nos presentó mi prima Leticia en una fiesta de 15 años, y desde el primer momento hubo una conexión especial. Roberto era guapo, trabajador, ambicioso pero con los pies en la tierra. No era el hombre más romántico del mundo, pero era confiable, honesto, y me hacía reír. Nuestro noviazgo duró 3 años. Fueron 3 años hermosos durante los cuales construimos planes juntos. Roberto trabajaba día y noche en su taller, ahorrando cada peso para poder casarse conmigo, como te mereces, me decía. Yo también ahorraba religiosamente, guardando la mitad de mi sueldo cada mes para nuestro futuro hogar. Nos casamos el 12 de octubre de 1978, en la iglesia del Sagrado Corazón, con una ceremonia sencilla pero hermosa. Mi vestido había sido de mi hermana mayor, ajustado por la costurera del barrio. Roberto usó el único traje que tenía, pero se veía más guapo que cualquier actor de cine. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en un hotel modesto en la playa, pero para mí fue como estar en el paraíso. Los primeros años de matrimonio fueron de mucho trabajo pero también de mucha felicidad. Roberto se levantaba a las 5 de la mañana para ir al taller, y yo seguía trabajando en la oficina gubernamental. Por las noches, cenábamos juntos y planeábamos nuestro futuro, cuántos hijos queríamos tener, dónde queríamos vivir, qué tipo de vida queríamos construir. Miguel, nuestro primer hijo, nació 2 años después de la boda. Patricia llegó 18 meses después, y Carlos completó nuestra familia 3 años más tarde. Cuando Carlos nació, decidimos que yo dejaría mi trabajo para dedicarme completamente a la casa y a los niños. Roberto había logrado expandir su taller y tenía trabajo suficiente para mantenernos, aunque siempre con sacrificios. Durante todos esos años, Roberto fue un esposo presente y dedicado. No era perfecto, por supuesto. A veces era terco, a veces se obsesionaba demasiado con el trabajo, y ocasionalmente bebía más cerveza de la que debería los fines de semana. Pero nunca me faltó el respeto, nunca me levantó la voz en serio, y siempre me hizo sentir que éramos un equipo trabajando hacia los mismos objetivos. Cuando los niños crecieron y se independizaron, Roberto y yo entramos en una nueva fase de nuestro matrimonio. Los últimos 10 años habían sido tranquilos y cómodos. Rutinarios, quizás, pero yo pensaba que eso era lo natural en un matrimonio maduro. Teníamos nuestras rutinas establecidas, él se levantaba temprano para ir al taller, yo me ocupaba de la casa y las compras, almorzábamos juntos casi todos los días, por las tardes él veía las noticias mientras yo tejía o leía, cenábamos viendo nuestras telenovelas favoritas, y los fines de semana visitábamos a los hijos y nietos o recibíamos visitas. Era una vida predecible, pero yo la encontraba satisfactoria. Pensaba que habíamos logrado lo que muchas parejas buscan: estabilidad, compañerismo, una historia compartida de décadas de experiencias vividas juntos. Pero ahora, mirando hacia atrás con la claridad dolorosa que da la traición, me doy cuenta de que esa comodidad que yo interpretaba como satisfacción matrimonial, Roberto la había comenzado a interpretar como aburrimiento. Todo comenzó de manera tan sutil que al principio no le presté atención. Era enero del 2023, justo después de las fiestas navideñas. Habíamos pasado una Navidad hermosa con toda la familia reunida en nuestra casa, como siempre. Roberto había estado de muy buen humor durante las celebraciones, jugando con los nietos, bromeando con nuestros hijos, siendo el Roberto cariñoso y familiar que yo conocía. Pero en los primeros días de enero, noté que algo había cambiado.
Al principio pensé que era la típica melancolía postnavideña que nos da a muchos cuando termina la temporada festiva y regresamos a la rutina cotidiana. El primer cambio que noté fue en sus horarios. Roberto siempre había sido muy regular con sus horarios de trabajo. Durante 45 años, salía de la casa a las 7 de la mañana y regresaba entre las 5 y las 6 de la tarde. Almorzaba en casa religiosamente a la 1:30. Los únicos días que variaba esta rutina era cuando tenía que entregar algún trabajo especial o cuando ayudaba a alguno de nuestros hijos con algún proyecto en sus casas. Pero a partir de enero, comenzó a llegar tarde con más frecuencia. Primero fueron 15 o 20 minutos ocasionales. Se complicó el acabado de un mueble, me decía, o el cliente quería cambiarle algo al diseño y tuve que quedarme un rato más. Excusas perfectamente razonables que yo aceptaba sin cuestionar. Luego comenzaron las ausencias en el almuerzo. Hoy no voy a poder ir a almorzar, mi amor, me llamaba a eso del mediodía. Tengo una reunión con un cliente que solo puede venir a esta hora. Al principio pasaba 1 o 2 veces por semana. Para febrero, estaba pasando casi todos los días. El segundo cambio fue en su apariencia personal. Roberto siempre había sido un hombre que se cuidaba, pero de una manera práctica y sin vanidades. Se duchaba diariamente, mantenía su pelo corto y pulcro, usaba ropa limpia y cómoda. Pero súbitamente comenzó a prestarle más atención a su aspecto físico. Empezó a usar una colonia nueva, una que nunca había visto antes. Cuando le pregunté por ella, me dijo que se la había regalado nuestro hijo Carlos. Dice que la que usaba antes ya era muy anticuada, me explicó riéndose. Pero yo conocía los gustos de Carlos, y esa colonia dulce y floral no era para nada su estilo. También comenzó a comprar ropa nueva sin consultarme, algo que no había hecho en décadas. Siempre habíamos ido de compras juntos, o yo le compraba la ropa que necesitaba. Pero de repente apareció con camisas nuevas, pantalones que nunca había visto, incluso zapatos diferentes. ¿De dónde salió esa camisa azul?, le pregunté una mañana cuando se la puso para ir al trabajo. Ah, la compré ayer cuando fui al centro. ¿Te gusta? El vendedor dijo que me quedaba muy bien. Era una camisa bonita, más moderna y entallada que las que normalmente usaba. Le quedaba muy bien, de hecho. Pero me llamó la atención que hubiera ido solo de compras, algo que Roberto detestaba hacer. El tercer cambio fue en su comportamiento conmigo. No es que se hubiera vuelto maltratos o desagradable. Al contrario, en cierta forma se había vuelto más cortés, más formal. Como si fuera un huésped educado en lugar de mi esposo de 45 años. Antes, Roberto llegaba del trabajo y me contaba sobre su día mientras yo le servía la cena. Me hablaba de los proyectos en los que estaba trabajando, de los clientes difíciles, de los problemas que había tenido que resolver. Ahora llegaba callado, respondía mis preguntas con monosílabos, y se concentraba en la televisión durante la cena. Antes, los fines de semana hacíamos las actividades domésticas juntos. Él reparaba lo que se necesitara reparar en la casa mientras yo limpiaba y organizaba. Después nos sentábamos a tomar café y planeábamos la semana siguiente. Ahora los fines de semana comenzó a inventar actividades fuera de la casa. Voy a ayudarle a Juan Carlos con su cochera, me decía un sábado por la mañana. Juan Carlos era su hermano menor, que vivía al otro lado de la ciudad. ¿Quieres que te acompañe?, le preguntaba yo, como siempre había hecho. No, no es necesario. Va a ser mucho trabajo de hombres. Mejor aprovecha para descansar. Antes, Roberto nunca había considerado que algo fuera trabajo de hombres que me excluyera. Siempre había valorado mi ayuda y mi compañía en cualquier proyecto. El cuarto cambio fue el más sutil pero quizás el más doloroso. Comenzó a tratarme como si fuera invisible. No es que me ignorara activamente, sino que parecía no verme realmente. Cuando me había arreglado especialmente para alguna ocasión, no lo notaba. Cuando le hablaba de algo que me emocionaba o me preocupaba, respondía de manera automática, sin realmente escuchar. Una noche de febrero, después de ver una película que me había gustado mucho, traté de comentarla con él. ¿Te gustó la película?, le pregunté. Estuvo bien, respondió sin quitar los ojos del teléfono, que había comenzado a revisar constantemente. A mí me recordó mucho a cuando éramos jóvenes y... Ajá, murmuró, completamente absorto en la pantalla. Me quedé callada el resto de la noche, con una sensación extraña en el pecho. Era como si hubiera un cristal invisible entre nosotros, como si estuviéramos en la misma habitación pero en mundos completamente diferentes. Para marzo, las señales se habían intensificado tanto que ya no podía ignorarlas, aunque todavía trataba de encontrarles explicaciones racionales. Las llamadas telefónicas misteriosas comenzaron en la primera semana de marzo. Roberto siempre había sido muy abierto con sus llamadas. Su teléfono sonaba, contestaba sin importar dónde estuviera, y yo generalmente escuchaba sus conversaciones sin prestarles mucha atención. Eran llamadas de trabajo, de familia, de amigos del barrio. Pero ahora,
Cuando sonaba su teléfono, Roberto se levantaba y se iba a otra habitación para contestar. Si estábamos viendo televisión en la sala, se iba a la cocina. Si estábamos en la cocina, salía al patio. Y hablaba en voz baja, casi susurrando. Una noche, mientras preparaba la cena, sonó su teléfono. Como siempre, se levantó para ir a otra habitación, pero esta vez se fue tan rápido que dejó la puerta de la cocina entreabierta. No pude evitar escuchar fragmentos de la conversación. No puedo hablar ahora, decía en voz muy baja. Mañana después del trabajo. Tengo que colgar, ¿está aquí? Cuando regresó a la cocina, traté de actuar con normalidad, pero mi corazón latía muy rápido. ¿Era importante?, le pregunté casualmente. Solo trabajo, respondió, pero no me miró a los ojos. Los retiros de dinero inexplicables comenzaron esa misma semana. Roberto y yo teníamos cuentas bancarias conjuntas desde el principio de nuestro matrimonio. Ambos podíamos hacer retiros, pero siempre nos consultábamos para gastos importantes. Nuestro presupuesto de jubilados era ajustado pero suficiente, y llevábamos un control cuidadoso de nuestros gastos. Cuando recibí el estado de cuenta del mes de febrero, encontré varios retiros que no recordaba haber hecho yo, y que Roberto no había mencionado. 5,000 pesos el día 14. 3,500 pesos el día 20. 7,000 pesos el día 25. Esas cantidades representaban mucho dinero para nosotros. Nuestro presupuesto mensual completo era de aproximadamente 20,000 pesos, incluyendo todos los gastos de la casa. Roberto, le dije esa noche, mostrándole el estado de cuenta, ¿qué son estos retiros? No los recuerdo. Se puso tenso inmediatamente. ¿Qué retiros? Le señalé las cantidades en el papel. Ah, esos, dijo, sin mirar realmente el documento. Compré materiales para el taller. Madera especial que necesitaba para un proyecto. ¿Materiales por 15,500 pesos en un mes? Roberto, eso es casi todo nuestro presupuesto mensual. Carmen, sabes que a veces los materiales especiales son caros. Y ese proyecto me va a dar muy buenas ganancias. No te preocupes. Pero yo me estaba preocupando. En 45 años de matrimonio, Roberto nunca había hecho compras importantes sin consultarme primero. Y nunca habíamos tenido gastos tan altos en materiales para el taller. La gota que derramó el vaso de mis sospechas fue el incidente del recibo de restaurante. Era un viernes por la noche, y Roberto había llegado tarde otra vez, oliendo a esa colonia nueva y con los ojos extrañamente brillantes, como si hubiera bebido un poco. Mientras colgaba su chaqueta en el armario, se le cayó algo del bolsillo. Era un recibo doblado. Lo recogí automáticamente para dárselo, pero cuando lo desdoblé, mi mundo se tambaleó. Era un recibo del restaurante Luna Nueva, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. El total era de 2,400 pesos. Pero lo que me partió el corazón no fue la cantidad, aunque era mucho dinero para nosotros. Era que el recibo era para 2 personas, con 2 copas de vino, 2 platos principales, y un postre para compartir. Roberto no había cenado conmigo esa noche. Me había dicho que tenía una reunión de trabajo tardía y que no me esperara para cenar. Roberto, le dije con la voz temblorosa, mostrándole el recibo, ¿qué es esto? Su cara cambió completamente. Se puso pálido primero, luego rojo, luego otra vez pálido. Es de la reunión de trabajo que tuve hoy, tartamudeó. ¿Una reunión de trabajo en el restaurante más caro de la ciudad? ¿Con vino y postre romántico? Carmen, no es lo que piensas. Era una reunión muy importante con un cliente especial. Quería impresionarlo para conseguir un contrato grande. ¿Y el cliente pidió postre para compartir? Roberto se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Mira, Carmen, sé que parece extraño, pero así es como se hacen los negocios hoy en día. Los clientes importantes esperan ser tratados bien. Era una explicación que técnicamente podía ser cierta, pero algo en la forma en que me lo dijo, la forma en que evitaba mis ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente, me hizo saber que era una mentira. Esa noche, por primera vez en 45 años de matrimonio, fingí estar dormida cuando Roberto se acostó a mi lado. Pero estuve despierta toda la noche, mirando el techo y tratando de procesar lo que ya sabía en mi corazón pero que mi mente se negaba a aceptar. Mi esposo me estaba siendo infiel. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida adulta. Por fuera, traté de mantener la rutina normal. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Roberto, limpiaba la casa, hacía las compras, cocinaba la cena. Pero por dentro, era un torbellino de emociones, dolor, ira, confusión y una determinación nueva que no sabía que tenía. Decidí que necesitaba evidencia concreta antes de confrontar a Roberto. No quería acusarlo basándome solo en sospechas y luego descubrir que estaba equivocada. Pero tampoco podía seguir viviendo con esa incertidumbre que me estaba comiendo por dentro. Mi primera investigación fue revisar nuestros registros financieros con más cuidado.
Roberto siempre había manejado las finanzas principales, pero yo tenía acceso a todas las cuentas. Saqué los estados de cuenta de los últimos 6 meses y los estudié meticulosamente. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Desde octubre del 2022, había habido retiros regulares que no podía explicar. No eran cantidades enormes, pero eran consistentes, entre 2,000 y 7,000 pesos cada semana. En total, Roberto había retirado casi 80,000 pesos en 5 meses sin decirme nada. 80,000 pesos. Esa cantidad representaba casi 4 meses de nuestros gastos familiares completos. También encontré cargos en la tarjeta de crédito que no reconocía. Flores de una floristería cara, 1,200 pesos. Una joyería, 3,800 pesos. Una tienda de ropa femenina, 2,500 pesos. Varios restaurantes románticos, cantidades que sumaban más de 15,000 pesos en 3 meses. Roberto me había comprado flores exactamente 3 veces en los últimos 5 años, para mi cumpleaños, para nuestro aniversario y para el Día de las Madres. Y siempre las compraba en la floristería barata cerca del mercado, no en Flores Elegantes, que era donde aparecían estos cargos. Mi segunda línea de investigación fue prestar más atención a sus movimientos y comportamientos diarios. Comencé a hacer preguntas casuales sobre sus actividades, sin que pareciera que lo estaba interrogando. ¿Cómo estuvo tu día en el taller, mi amor?, le preguntaba durante la cena. Bien, como siempre, respondía sin darme detalles. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora? Unos muebles para un cliente nuevo, decía vagamente. Antes, Roberto me contaba hasta el último detalle de sus proyectos de trabajo. Me describía exactamente qué tipo de madera estaba usando, qué dificultades técnicas había enfrentado, qué soluciones creativas había encontrado. Era una de las cosas que me gustaban de nuestras conversaciones, su pasión por su trabajo se contagiaba. Ahora, cada respuesta era genérica, evasiva, como si estuviera hablando con una extraña en lugar de con su esposa de 45 años. Una tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho en todo nuestro matrimonio, pasé por su taller sin avisar. Roberto siempre me había dicho que fuera a visitarlo cuando quisiera. Mi taller es tu taller, me decía. Ven cuando quieras, me gusta enseñarte en qué estoy trabajando. De hecho, durante los primeros años de nuestro matrimonio, yo iba seguido a llevarle almuerzo casero o simplemente a pasar un rato con él. Pero en los últimos años había dejado de ir regularmente. No había una razón específica, simplemente habíamos desarrollado rutinas diferentes. Esa tarde de miércoles, decidí sorprenderlo llevándole sus galletas favoritas que había horneado esa mañana. Llegué al taller a eso de las 3 de la tarde, la hora en que normalmente estaría trabajando. Pero Roberto no estaba ahí. Su asistente, Javier, un muchacho de 25 años que trabajaba con él desde hacía 3 años, se sorprendió de verme. Señora Carmen, qué sorpresa. ¿Cómo está usted? Muy bien, Javier. Vine a traerle unas galletas a Roberto. ¿Está por aquí? Javier se veía incómodo. No, señora. Don Roberto no ha venido hoy al taller. ¿No ha venido? ¿Está enfermo? No, no sé, señora. Solo me dijo ayer que no viniera hoy porque él no estaría aquí. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. ¿Y sabes dónde fue? No, señora. Solo me dijo que tenía, asuntos personales que resolver. Esa mañana, Roberto me había dicho que tenía mucho trabajo pendiente y que probablemente llegaría tarde a casa. Regresé a casa con las galletas intactas y una nueva grieta en mi corazón. Roberto me había mentido directamente. No estaba trabajando, pero no sabía dónde estaba. Esa noche, cuando llegó a casa a las 8:30, 2 horas más tarde de lo normal, le pregunté casualmente cómo había estado su día. Muy ocupado, me dijo, evitando mis ojos. Tuve que terminar un proyecto complicado. Era la tercera mentira directa que me había dicho en una conversación de 2 minutos. Mi tercera línea de investigación fue la más dolorosa. Comencé a prestar atención a nuestras vecinas de una manera completamente nueva. Nuestro barrio era pequeño y tranquilo, con casas modestas habitadas principalmente por familias que habían vivido ahí durante décadas. Yo conocía a casi todos los vecinos, al menos de vista y para saludar. Pero ahora comencé a notar cosas que antes había pasado por alto. Esperanza Castillo, nuestra vecina de la casa de al lado, había enviudado hace 2 años cuando su esposo murió de un infarto repentino. Era una mujer atractiva de 55 años, con el cabello teñido de un rubio dorado y una figura que había mantenido bien a pesar de los años. Siempre había sido muy sociable y coqueta, pero yo lo había interpretado como simple amabilidad. Esperanza trabajaba medio tiempo en una boutique del centro y pasaba mucho tiempo en casa. Su jardín delantero siempre estaba perfectamente cuidado, y ella solía estar ahí por las tardes, regando las plantas o simplemente sentada en su pequeño porche leyendo revistas de moda. Durante años,
Roberto y Esperanza habían mantenido la típica relación cordial de vecinos. Se saludaban cuando se cruzaban en la calle, ocasionalmente Roberto le ayudaba con alguna reparación menor cuando su difunto esposo no podía hacerlo, y en las fiestas del barrio compartíamos mesa y conversación agradable. Pero ahora, con mis nuevas sospechas, comencé a notar interacciones que antes había considerado normales pero que ahora me parecían diferentes. Una mañana, mientras regaba mis plantas del jardín delantero, vi a Roberto salir de casa para ir al trabajo. Pero en lugar de subir directamente a su camioneta como había hecho durante décadas, se desvió hacia la cerca que separaba nuestros jardines y comenzó una conversación con Esperanza, que, casualmente, estaba también regando sus plantas. Hablaron durante casi 10 minutos. Yo no podía escuchar lo que decían desde mi posición, pero pude observar su lenguaje corporal. Roberto se reía con más frecuencia y animación de la que había mostrado conmigo en meses. Esperanza tocaba su brazo ocasionalmente mientras hablaba, un gesto que me pareció demasiado íntimo para una conversación casual entre vecinos. Cuando Roberto finalmente se subió a su camioneta para irse, Esperanza se quedó en su jardín unos minutos más, mirando en dirección a donde había desaparecido su vehículo con una expresión que solo puedo describir como soñadora. Ese mismo día, decidí hacer algo que nunca pensé que haría, espiar a mis propios vecinos. Por la tarde, me posicioné estratégicamente en la ventana de mi cocina, que tenía una vista perfecta del jardín de Esperanza y parte de su casa. Fingí estar ocupada lavando platos y organizando gabinetes, pero en realidad estaba vigilando. A las 5:15 de la tarde, vi algo que hizo que casi se me cayera el plato que estaba secando. Roberto llegó a casa, estacionó su camioneta en nuestro garaje como siempre, pero en lugar de entrar directamente a la casa, caminó hacia la cerca que separaba nuestros patios traseros. Esperanza salió de su casa casi inmediatamente, como si hubiera estado esperándolo. Tuvieron otra conversación, esta vez más larga. Hablaron durante casi 20 minutos, y aunque estaba demasiado lejos para escuchar las palabras, pude ver que era una conversación intensa e íntima. En un momento, vi a Roberto tocar la mano de Esperanza, y ella no la retiró. Cuando Roberto finalmente entró a nuestra casa, actuó como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó casualmente mientras se lavaba las manos en el fregadero de la cocina. Bien, le respondí, tratando de mantener la voz normal. ¿Y el tuyo? Como siempre. Mucho trabajo en el taller. Otra mentira. Roberto no había estado en el taller en todo el día. Durante los siguientes días, establecí un patrón de observación. Cada mañana y cada tarde, Roberto y Esperanza tenían sus encuentros casuales en el jardín. Las conversaciones se estaban volviendo más largas, más íntimas, más frecuentes. Una tarde, mientras fingía estar ocupada organizando mi armario de la recámara, los vi desde la ventana del segundo piso. Esta vez no se conformaron con hablar por encima de la cerca. Roberto había saltado la pequeña barda que separaba nuestros patios y estaba sentado con Esperanza en los escalones de su porche trasero. Vi cómo él le ponía la mano en la espalda mientras hablaba. Vi cómo ella se inclinaba hacia él, reduciendo la distancia física entre ellos. Vi cómo se miraban a los ojos de una manera que reconocí inmediatamente porque era la misma forma en que Roberto me había mirado a mí durante los primeros años de nuestro matrimonio. Esa noche, mientras Roberto dormía a mi lado roncando pacíficamente, me quedé despierta llorando silenciosamente. No eran solo lágrimas de tristeza, aunque ciertamente estaba devastada. También había lágrimas de ira, de traición, y sorprendentemente, de una determinación fría y calculadora que no sabía que tenía dentro de mí. Mi esposo de 45 años me estaba engañando con nuestra vecina. Y ella, que había sido mi amiga, que había cenado en mi mesa, que había llorado en mis brazos cuando murió su esposo, me estaba traicionando de la manera más cruel posible. Pero todavía necesitaba evidencia concreta. Todavía había una pequeña parte de mí que esperaba estar equivocada, que quería creer que había una explicación inocente para todo lo que había observado. Esa evidencia llegaría 3 días después, de la manera más inesperada. Era un martes por la mañana, 28 de marzo del 2023. Una fecha que tengo grabada en mi memoria como el día que mi vida cambió para siempre. Roberto se había levantado temprano, como siempre, pero esta vez con una prisa inusual. Me tengo que ir más temprano hoy, me dijo mientras se duchaba. Tengo que ir al banco antes de que abra el taller, y después tengo esa reunión importante que te comenté. Yo no recordaba que me hubiera comentado ninguna reunión importante, pero ya había dejado de cuestionar sus inconsistencias verbalmente. En lugar de eso, las estaba documentando mentalmente. Se vistió con especial cuidado esa mañana. Usó la camisa azul nueva que había comprado misteriosamente, se puso una corbata que no había visto en meses, y se echó más colonia de la usual. Se veía guapo, tengo que admitirlo. A los 70 años, Roberto seguía siendo un hombre atractivo,
con ese encanto maduro que tienen algunos hombres cuando han trabajado con las manos toda su vida pero han mantenido la dignidad y el orgullo en su apariencia. ¿A qué hora vas a regresar?, le pregunté mientras le servía el café. No estoy seguro. Podría ser tarde. No me esperes para almorzar, y tal vez tampoco para cenar. Esta reunión podría extenderse mucho. Me dio un beso en la frente, un beso que se sintió más como el de un hermano cortés que como el de un esposo enamorado, y salió de la casa a las 7:15 de la mañana. Yo tenía planeado ir al mercado esa mañana para comprar verduras frescas y algunos ingredientes para preparar el mole que le gustaba tanto a Roberto. Era una receta que había perfeccionado durante décadas, y pensé que tal vez una comida especial podría ayudar a romper la tensión extraña que había entre nosotros últimamente. Pero a las 8:30, cuando estaba terminando de arreglar la casa antes de salir, me di cuenta de que Roberto había olvidado las llaves de su camioneta en la mesa de la cocina. Roberto nunca olvidaba las llaves de su camioneta. En 45 años, no recordaba que eso hubiera pasado ni una sola vez. Esas llaves eran como una extensión de su cuerpo, las guardaba religiosamente en el mismo bolsillo de su pantalón todas las noches y las tomaba automáticamente todas las mañanas. Mi primer impulso fue llamarlo para decirle que fuera por ellas, pero entonces recordé que me había dicho que iba al banco y después a su reunión importante. Si necesitaba su camioneta para esas actividades, seguramente se daría cuenta de que no las tenía y regresaría por ellas. Pero pasaron 30 minutos y Roberto no regresó. Pasó una hora y seguía sin aparecer. A las 10 de la mañana, decidí que tal vez había tomado un taxi al banco y que regresaría más tarde por su vehículo. Pero algo me intrigaba. Si Roberto había salido caminando o en taxi, ¿dónde había ido realmente? Por impulso, decidí asomarme por la ventana para ver si su camioneta seguía en el garaje. Y ahí fue cuando vi algo que hizo que se me detuviera el corazón. La camioneta de Roberto estaba estacionada en la calle, frente a la casa de Esperanza. No en nuestro garaje, donde la había visto estacionarla la noche anterior. No en la calle frente a nuestra casa, donde ocasionalmente la dejaba cuando nuestro garaje estaba ocupado con algo más. Estaba directamente frente a la casa de Esperanza, como si hubiera ido ahí específicamente. Pero Roberto había salido de nuestra casa caminando. Yo lo había visto irse. ¿Cómo había llegado su camioneta a la casa de Esperanza? La única explicación posible era que Roberto hubiera regresado por ella sin que yo me diera cuenta, tal vez entrando por la puerta trasera de nuestro garaje que daba directamente al callejón. Con las manos temblorosas por la adrenalina y una mezcla tóxica de terror y determinación, tomé las llaves olvidadas de la mesa de la cocina y salí de mi casa. Caminar los 20 metros hasta donde estaba estacionada la camioneta de Roberto se sintió como caminar hacia el patíbulo. Cada paso era pesado, cada respiración era difícil. Parte de mí esperaba que hubiera una explicación inocente para todo. Tal vez Roberto estaba ayudando a Esperanza con alguna reparación urgente. Tal vez había una emergencia. Pero en mi corazón, ya sabía lo que iba a encontrar. Abrí la puerta del conductor de la camioneta con las llaves que tenía en la mano. Todo se veía normal al principio, los asientos limpios, el tablero organizado como siempre, el aroma familiar de la colonia de Roberto mezclado con el olor característico a madera y barniz que siempre tenían sus vehículos de trabajo. Pero cuando abrí la guantera para buscar, honestamente, no sé qué estaba buscando. Tal vez documentos que explicaran por qué la camioneta estaba ahí. Tal vez algo que me diera una pista sobre las actividades misteriosas de Roberto. Lo que encontré fue mucho peor de lo que había imaginado. Ahí, entre mapas viejos y papeles de registro del vehículo, había un tubo pequeño de lubricante personal. Era nuevo, aún sin abrir, de una marca cara que reconocí porque había visto comerciales en la televisión. En 45 años de matrimonio, Roberto y yo nunca habíamos necesitado ese tipo de ayudas. Nuestra intimidad había sido siempre natural, satisfactoria, hermosa en su sencillez. Habíamos envejecido juntos gradualmente, adaptándonos a los cambios naturales de nuestros cuerpos con paciencia y ternura mutua. ¿Para qué necesitaría Roberto un lubricante personal? ¿Y por qué lo tenía escondido en la guantera de su camioneta? La respuesta era obvia y devastadora. Roberto no lo necesitaba para nuestro matrimonio. Lo necesitaba para su aventura. Me quedé sentada en el asiento del conductor de la camioneta de mi esposo, sosteniendo ese tubo como si fuera evidencia en un juicio por asesinato, y finalmente permití que la realidad completa de mi situación me golpeara con toda su fuerza. Mi esposo de 45 años, el padre de mis 3 hijos, el hombre que había jurado amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separara, me estaba engañando con nuestra vecina. Y no era solo un romance platónico o emocional. Era una aventura física, íntima, sexual. Lloré ahí sentada durante no sé cuánto tiempo. Lloré por la pérdida de mi matrimonio, por la traición de mi confianza, por la humillación de haber sido engañada probablemente durante meses mientras yo seguía comportándome como la esposa amorosa y dedicada que había sido durante casi medio siglo.
Pero después de las lágrimas, vino algo más. Algo frío, calculador y poderoso. Vino la ira. No era la ira caliente y explosiva que te hace gritar y romper cosas. Era una ira fría, controlada, inteligente. Era la ira de una mujer que había sido subestimada, irrespetada y traicionada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Y con esa ira, vino un plan. Roberto quería jugar juegos peligrosos con nuestro matrimonio. Quería mentirme, engañarme, humillarme. Quería tener su aventura secreta mientras yo seguía siendo la esposa perfecta que le cocinaba, le lavaba la ropa y le mantenía la casa como un santuario de comodidad doméstica. Pues bien, si Roberto quería jugar, yo le iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Cerré la guantera de la camioneta, guardé las llaves en mi bolsillo y regresé a mi casa con una determinación que no había sentido en décadas. Tenía trabajo que hacer. Antes de continuar con la parte más intensa de mi historia, quiero hacer una pausa para conectar contigo, querido espectador. Sé que esta historia está tomando un rumbo muy emocional, y tal vez estés sintiendo muchas cosas mientras la escuchas. Tal vez estés pensando en tu propia relación, o recordando a alguien que conoces que pasó por algo similar. Tal vez estés sintiendo ira por Roberto, o tristeza por mí, o incluso ansiedad por lo que viene después. Quiero que sepas que todos esos sentimientos son válidos y normales. Si estás pasando por una situación similar en tu propia vida, si sospechas que tu pareja te está siendo infiel o si ya has descubierto una traición, quiero decirte algo importante: no estás sola o solo. La infidelidad es más común de lo que quisiéramos admitir, y el dolor que causa es real y profundo, pero es posible superarlo y salir más fuerte del otro lado. Por favor, cuéntame en los comentarios si mi historia resuena contigo de alguna manera. No necesitas compartir detalles íntimos si no quieres, pero me encantaría saber si hay algo en mi experiencia que te está ayudando a procesar tu propia situación. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar esta historia, por favor compártela. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas es exactamente lo que necesitamos para encontrar la fuerza de seguir adelante. Ahora, regresemos a mi historia. Porque lo que viene después es la parte donde Carmen finalmente decide dejar de ser una víctima y convertirse en la arquitecta de su propia justicia. Esa noche, después de guardar el tubo de lubricante de nuevo exactamente en la misma posición donde lo había encontrado, me senté en mi mesa de cocina con una libreta y un bolígrafo. Por primera vez en meses, tenía una sensación de propósito, de control sobre mi propia vida. Durante 45 años, había sido una esposa reactiva. Reaccionaba a los horarios de Roberto, a sus necesidades, a sus planes, a sus estados de ánimo. Mi día giraba alrededor de lo que él necesitara, de lo que lo hiciera feliz, de lo que fuera mejor para nuestra familia. Pero esa noche, por primera vez en décadas, iba a ser proactiva. Iba a hacer un plan, y lo iba a ejecutar según mis propios términos. En la primera página de mi libreta, escribí: objetivos de Carmen. Obtener evidencia definitiva de la infidelidad de Roberto, confrontar la situación con dignidad y fuerza, proteger mis intereses financieros y legales, enviar un mensaje claro de que Carmen Vázquez no acepta faltas de respeto, recuperar mi poder personal y mi autoestima. En la segunda página, escribí: recursos disponibles. Conocimiento íntimo de los horarios y rutinas de Roberto, acceso a nuestras cuentas financieras y documentos legales, relaciones con vecinos y familiares, 45 años de experiencia manejando situaciones difíciles, una ira justificada que me dará la energía para hacer lo necesario. En la tercera página, escribí: opciones de acción. Opción A: confrontar directamente a Roberto y exigir explicaciones. Pros: sería honesta y directa. Contras: Roberto podría negar todo, mentir más, o volverse más cuidadoso. Opción B: contratar un investigador privado para obtener evidencia. Pros: tendría pruebas legales de la infidelidad. Contras: es caro y podría tomar mucho tiempo. Opción C: confrontar directamente a Esperanza. Pros: podría sorprenderla y obtener una confesión. Contras: podría avisarle a Roberto y arruinar mi elemento sorpresa. Opción D: planear una venganza simbólica pero efectiva que envíe un mensaje claro. Pros: recuperaría mi poder personal y crearía consecuencias inmediatas. Contras: podría tener implicaciones legales o escalar la situación. Después de considerar todas las opciones durante horas, decidí que la opción D era la que más me atraía. No solo porque me daría satisfacción emocional, sino porque crearía una situación donde Roberto ya no podría negar la realidad de sus acciones o minimizar las consecuencias de sus decisiones. Pero tenía que ser inteligente. No quería hacer algo que me metiera en problemas legales serios o que dañara permanentemente a alguien. Quería justicia, no venganza cruel. Y ahí fue cuando recordé el tubo de lubricante. Roberto claramente planeaba usar ese producto en su próximo encuentro íntimo con Esperanza. Era evidencia de que su infidelidad ya había progresado más allá de conversaciones románticas o besos robados. Estaban teniendo o planeaban tener relaciones sexuales completas. ¿Qué pasaría si ese encuentro no saliera exactamente como lo habían planeado?
La idea que se formó en mi mente era tan simple y tan perfecta que casi me reí en voz alta a pesar de mi dolor. Al día siguiente, tan pronto como Roberto se fue de la casa, esta vez recordando llevarse las llaves, salí directamente hacia la ferretería del centro. La ferretería, Hernández e Hijos, había estado en la misma esquina durante más de 30 años. El dueño, don Aurelio Hernández, me conocía desde que éramos una familia joven y Roberto compraba ahí todos los materiales para sus proyectos de mejoras caseras. Doña Carmen me saludó con una gran sonrisa cuando entré. ¡Qué gusto verla! ¿Cómo está don Roberto? Hace tiempo que no viene por aquí. Está muy bien, don Aurelio. De hecho, vengo de parte de él. Necesita un pegamento muy fuerte para un proyecto especial. ¿Qué tipo de pegamento necesita? Algo industrial, lo más fuerte que tenga. Es para pegar 2 piezas de metal que van a estar bajo mucha presión. Don Aurelio me llevó hasta una sección especializada de adhesivos industriales. Mire, doña Carmen, este es el más fuerte que manejo, me dijo, mostrándome un tubo que decía, adhesivo industrial extremo, pegamento permanente, solo para uso profesional. ¿Qué tan fuerte es?, pregunté, fingiendo curiosidad técnica. Este pegamento puede unir metal con metal, madera con concreto, plástico con vidrio. Una vez que se endurece, que toma aproximadamente 15 minutos, es prácticamente imposible separar las piezas sin herramientas especializadas o solventes químicos muy fuertes. ¿Y se ve igual que otros pegamentos más débiles? Sí, es transparente como la mayoría de pegamentos universales. La diferencia está en la fuerza de adhesión. Perfecto, le dije. Ese es exactamente lo que necesitamos. Compré 2 tubos, por si acaso, y también compré algunas otras cosas pequeñas para disimular, tornillos, una brocha para pintura, cinta adhesiva. Cosas que cualquier ama de casa podría necesitar para proyectos domésticos menores. Cuando regresé a casa, tenía todo lo que necesitaba para ejecutar mi plan. Pero todavía tenía que esperar el momento perfecto. El momento perfecto llegó 3 días después, un viernes por la mañana. Roberto se levantó esa mañana con una energía especial. Se duchó cantando, algo que no había hecho en meses, se vistió con especial cuidado, y hasta se puso la loción para después del afeitado que normalmente reservaba para ocasiones muy especiales. Hoy va a ser un día muy largo, me dijo mientras desayunaba. Tengo varias reuniones importantes y después tengo que ir a ver un cliente al otro lado de la ciudad. Probablemente no regrese hasta muy tarde. ¿Qué tan tarde?, le pregunté casualmente. No estoy seguro. Tal vez hasta las 10 o las 11 de la noche. No me esperes despierta. Era viernes. En 45 años de matrimonio, Roberto nunca había trabajado hasta las 10 o las 11 de la noche en un viernes, a menos que fuera una verdadera emergencia familiar. ¿Quieres que te prepare algo especial para la cena de mañana?, le pregunté. Como compensación por trabajar tan duro hoy. No te preocupes por eso, mi amor, me dijo, y por primera vez en semanas me dio un beso en los labios en lugar de en la frente. Mañana podemos pedir comida china o pizza. Descansa tú también. Roberto se fue de la casa a las 7:30 de la mañana, silbando una canción que no había escuchado en años. Yo esperé hasta las 8:30 para asegurarme de que realmente se había ido, y después salí a revisar su camioneta otra vez. El tubo de lubricante seguía exactamente donde lo había encontrado la primera vez. Roberto claramente había planeado usarlo ese día. Con manos sorprendentemente firmes para alguien que estaba a punto de hacer algo tan drástico, saqué el tubo de la guantera. Fui a la cocina de mi casa, donde tenía preparados todos los materiales que necesitaba. Primero, abrí cuidadosamente el tubo de lubricante, tratando de no dañar el empaque. Vacié todo su contenido en el fregadero de la cocina y lo enjuagué completamente con agua caliente. Después, usando una jeringa pequeña que había guardado de mis medicamentos para la diabetes, llené el tubo completamente con el pegamento industrial. El color y la consistencia eran casi idénticos. Si no supieras lo que estabas buscando, sería imposible distinguir entre el lubricante original y mi sustituto. Volví a sellar el tubo cuidadosamente, limpié cualquier residuo de pegamento del exterior, y lo coloqué exactamente en la misma posición donde lo había encontrado en la guantera. Después regresé a mi casa, me serví una taza de café, y me senté a esperar. No sabía exactamente cuándo Roberto y Esperanza planeaban tener su encuentro, pero basándome en los patrones que había observado durante las últimas semanas, sospechaba que sería por la tarde, cuando la mayoría de los vecinos estarían ocupados con sus propias actividades y sería menos probable que los vieran. Pasé el día haciendo actividades normales de casa, pero con una sensación de anticipación nerviosa que no había sentido desde nunca. No era excitación exactamente, sino una mezcla compleja de ansiedad, determinación y una extraña sensación de poder personal que no había experimentado en décadas. A las 3 de la tarde, vi la camioneta de Roberto regresar al barrio. Se estacionó frente a la casa de Esperanza,
confirmando mis sospechas. A las 3:15, vi a Roberto salir de su camioneta y caminar casualmente hacia la puerta principal de Esperanza, como si fuera una visita social completamente normal. A las 3:20, vi las cortinas de la sala de Esperanza cerrarse. Y ahí fue cuando supe que mi plan estaba en movimiento. Me senté en mi cocina, tratando de leer una revista, pero en realidad contando los minutos. Según las instrucciones del pegamento industrial, tomaba aproximadamente 15 minutos para endurecerse completamente una vez aplicado. A las 4:30 de la tarde, escuché los primeros gritos. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Los gritos eran tan débiles que creí que tal vez venían de la televisión de algún vecino o de niños jugando en la calle. Pero los gritos se hicieron más fuertes, más desesperados, más claramente humanos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Por favor, alguien ayúdenos. Era la voz de Esperanza, pero sonaba completamente histérica, llena de pánico y desesperación. Después escuché la voz de Roberto, igualmente desesperada: no puedo moverme. Estoy pegado. Algo está muy mal. Esperanza, no podemos separarnos. Los gritos continuaron durante varios minutos, cada vez más frenéticos. Podía escuchar que estaban tratando de resolver el problema por sí mismos, pero obviamente sin éxito. Que alguien llame a una ambulancia, gritó Roberto. Por favor. Necesitamos ayuda médica urgente. Otros vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por los gritos. Vi a doña María, que vivía al otro lado de Esperanza, corriendo hacia la casa con su teléfono celular en la mano. ¿Qué está pasando?, le gritó hacia la puerta cerrada. Estamos pegados, gritó Esperanza desde adentro. No podemos separarnos. Algo salió muy mal. Llama a los bomberos. Don Fernando, el vecino de la esquina, también había salido de su casa y se acercó corriendo. ¿Pegados cómo?, gritó hacia la casa. No preguntes, gritó Roberto. Solo llama a emergencias. Necesitamos ayuda profesional. Yo, por supuesto, también salí de mi casa fingiendo preocupación y confusión. ¿Qué está pasando?, le pregunté a doña María, quien ya estaba marcando el número de emergencias. No estoy segura, me respondió. Parece que Roberto y Esperanza tuvieron algún tipo de accidente. Dicen que están pegados y no se pueden separar. ¿Pegados?, repetí, fingiendo confusión total. ¿Cómo es posible que estén pegados? No lo sé, dijo doña María, mientras hablaba por teléfono con el operador de emergencias. Sí, necesitamos una ambulancia y bomberos en la calle Morelos número 243. Hay 2 personas que aparentemente están pegadas y no se pueden separar. No, no estoy bromeando. Sí, pegadas físicamente. No sé cómo pasó, solo sé que están gritando pidiendo ayuda. Más vecinos se habían reunido ya frente a la casa de Esperanza. La señora López, que vivía 3 casas más abajo, se acercó a mí con expresión de shock. Carmen, ¿tú sabes qué está pasando? ¿Por qué Roberto está en casa de Esperanza a esta hora? Esa pregunta hizo que todos los vecinos presentes me miraran. Por un momento, sentí que se me enrojecían las mejillas, pero después me di cuenta de que esta era exactamente la situación que había esperado crear. No tengo idea, respondí con voz temblorosa que no tuve que fingir. Roberto me dijo que tenía reuniones de trabajo todo el día. No sabía que estaba aquí. El silencio incómodo que siguió fue interrumpido por más gritos desde el interior de la casa. Ya vienen los bomberos, le gritó doña María hacia la puerta. Que se apuren, gritó Roberto. Esto es una emergencia médica. ¿Alguien sabe qué tipo de accidente puede hacer que 2 personas se peguen?, preguntó don Fernando, rascándose la cabeza con genuina confusión. Los vecinos se miraron unos a otros, tratando de imaginar qué tipo de situación podría crear ese problema tan extraño. Tal vez estaban reparando algo y se derramó pegamento industrial, sugirió la señora López. ¿Pero por qué estarían los 2 reparando algo en ropa interior?, murmuró doña María, que había logrado escuchar algunos detalles adicionales a través de la puerta. En ropa interior, repetí, sintiendo una mezcla de satisfacción vengativa y horror genuino por lo que había desatado. Es lo que entendí, dijo doña María. El operador de emergencias me preguntó sobre la situación exacta, y cuando les grité la pregunta, Roberto gritó que estaban, sin mucha ropa cuando pasó el accidente. El silencio incómodo se intensificó. Todos los vecinos ahora entendían claramente que Roberto y Esperanza no estaban reparando nada cuando ocurrió el accidente. Yo me las arreglé para parecer devastada por la implicación, lo cual no fue difícil porque, a pesar de haber planeado esta situación, la realidad de lo que estaba pasando era abrumadora. Carmen, me dijo doña María suavemente, poniendo su mano en mi hombro, tal vez deberías ir a tu casa. No necesitas estar aquí para esto. No, respondí con una voz que temblaba con emociones reales. Si mi esposo está en problemas, necesito estar aquí. En ese momento, llegaron los bomberos.
La sirena del camión de bomberos resonó por todo el barrio como un anuncio oficial de que algo extraordinario estaba pasando en nuestra tranquila calle residencial. Detrás del camión de bomberos venía una ambulancia, y sorprendentemente, también una patrulla de policía. El capitán de bomberos, un hombre de unos 40 años con el uniforme impecable y una expresión profesional, se dirigió directamente hacia el grupo de vecinos que se había congregado frente a la casa de Esperanza. ¿Quién hizo la llamada de emergencia?, preguntó. Yo, respondió doña María, levantando la mano tímidamente. Las personas adentro están gritando que necesitan ayuda. Dicen que están pegados y no se pueden separar. ¿Pegados?, repitió el capitán con una expresión que mezclaba profesionalismo con incredulidad. ¿Pueden ser más específicos sobre la naturaleza de la emergencia? Don Fernando se aclaró la garganta incómodamente. Bueno, capitán, parece que hay un hombre y una mujer adentro que tuvieron algún tipo de accidente con pegamento industrial mientras estaban, en una situación íntima. El capitán de bomberos intercambió miradas con sus compañeros. Era obvio que en todos sus años de servicio, nunca habían respondido a una llamada exactamente como esta. Entiendo, dijo finalmente. ¿Alguien de ustedes conoce a las personas involucradas? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí que las mejillas se me encendían, pero mantuve la compostura. El hombre es mi esposo, dije con voz apenas audible. Roberto Morales. La mujer es nuestra vecina, Esperanza Castillo. El capitán me miró con una expresión que mezclaba compasión profesional con curiosidad humana evidente. Señora, ¿usted sabía que su esposo estaba aquí? No, respondí, y esta vez no tuve que fingir la emoción en mi voz. Me dijo que tenía reuniones de trabajo todo el día. El capitán asintió y se dirigió hacia la puerta de la casa de Esperanza. Señores, gritó hacia la puerta cerrada. Soy el capitán Rodríguez de los bomberos. Venimos a ayudarlos. ¿Pueden decirnos exactamente qué tipo de sustancia los tiene pegados? La respuesta de Roberto fue inmediata y desesperada. Capitán, por favor ayúdenos. Usamos un lubricante pero algo estaba mal. En lugar de lubricar, nos pegó. No podemos movernos. ¿Pueden describir la consistencia de la sustancia? Es como cemento, gritó Esperanza. Se endureció súper rápido y ahora estamos completamente unidos. Por favor, sáquennos de aquí. El capitán se volvió hacia sus compañeros y hacia el paramédico que había llegado con la ambulancia. Esto va a requerir equipo especializado, les dijo en voz baja. Y probablemente un químico. Nunca hemos tenido que separar personas pegadas con adhesivo industrial. ¿Adhesivo industrial?, preguntó uno de los bomberos más jóvenes. Eso parece, respondió el capitán. Alguien llenó un tubo de lubricante personal con pegamento de grado industrial. Esto no fue un accidente. Mi corazón se saltó varios latidos cuando escuché esas palabras. El capitán había llegado a la conclusión correcta mucho más rápido de lo que había esperado. El oficial de policía, que había estado escuchando toda la conversación, se acercó al capitán. ¿Está diciendo que esto fue intencional?, preguntó. Es la única explicación lógica, respondió el capitán. El lubricante personal y el pegamento industrial no se ven exactamente iguales. Alguien tuvo que hacer el intercambio deliberadamente. Todos los vecinos se quedaron en silencio, procesando la implicación de lo que acababan de escuchar. Alguien había planeado esto. Alguien había saboteado el encuentro íntimo de Roberto y Esperanza deliberadamente. Y todos los ojos se volvieron hacia mí otra vez. El oficial de policía, que se había presentado como Sargento Mendoza, se acercó a mí con una expresión seria pero no hostil. Señora Morales, me dijo, voy a necesitar hacerle algunas preguntas mientras mis compañeros trabajan en resolver la situación inmediata. Por supuesto, respondí, tratando de mantener la voz estable. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su esposo hoy? Esta mañana, cuando se fue al trabajo alrededor de las 7:30. ¿Y él le dijo que iba a venir a casa de la señora Castillo? No. Me dijo que tenía reuniones de trabajo todo el día y que llegaría muy tarde. ¿Usted tenía conocimiento de una relación entre su esposo y la señora Castillo? Esa pregunta era la que había estado esperando y temiendo. Era el momento de decidir qué tanto iba a revelar. Sargento, le dije, durante las últimas semanas he notado algunos cambios en el comportamiento de Roberto. Gastos inexplicables, llegadas tardías, excusas vagas. Sospechaba que algo estaba pasando, pero no tenía evidencia concreta. ¿Y qué tipo de gastos inexplicables? Retiros de dinero que no podía explicar. Cargos en la tarjeta de crédito para restaurantes caros, flores, una joyería. Cantidades que sumaban varios miles de pesos al mes. El sargento tomaba notas en su libreta. ¿Usted confrontó a su esposo sobre estos gastos? Le pregunté, y él siempre tenía excusas. Decía que eran gastos de trabajo, materiales para el taller, cenas con clientes. ¿Pero usted no le creyó?
Al principio sí. Después de 45 años de matrimonio, quieres creer en tu esposo. Pero las excusas se estaban volviendo cada vez más elaboradas y menos creíbles. En ese momento, el capitán de bomberos se acercó al sargento. Sargento, vamos a necesitar al menos 3 horas para resolver esto. Tengo que llamar a un especialista químico de la ciudad. Este pegamento industrial es extremadamente fuerte, y separar a las personas sin causar daño va a requerir solventes especializados y mucha paciencia. 3 horas, repetí sin poder evitarlo. Posiblemente más, respondió el capitán. El pegamento industrial de esta calidad está diseñado para ser permanente. Nunca hemos tenido que usarlo para separar, personas en esta situación particular. ¿Y están bien de salud?, pregunté, sintiendo una punzada genuina de preocupación. A pesar de mi ira y mi deseo de venganza, no quería que Roberto sufriera daño físico real. Están incómodos y obviamente muy avergonzados, pero no hay peligro médico inmediato, respondió el paramédico. El pegamento no es tóxico, solo muy efectivo. El sargento retomó su interrogatorio. Señora Morales, ¿usted tiene acceso a las llaves del vehículo de su esposo? Sí, respondí sin vacilar. Tenemos un juego de llaves de repuesto para emergencias. ¿Y cuándo fue la última vez que usted estuvo dentro del vehículo de su esposo? Aquí era donde tenía que ser muy cuidadosa con la verdad. Hace unos días, Roberto olvidó sus llaves en casa. Fui a llevárselas y abrí la camioneta para ponerlas en un lugar seguro hasta que él regresara. ¿Y notó usted algo inusual en el vehículo en esa ocasión? Esta era la pregunta directa. El momento de tomar la decisión definitiva sobre qué tanto iba a confesar. Miré alrededor, viendo las caras de todos mis vecinos que estaban escuchando cada palabra de esta conversación. Pensé en 45 años de ser la esposa perfecta, comprensiva, que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas propias. Y tomé mi decisión. Sí, dije claramente. Encontré un tubo de lubricante personal en la guantera. Los murmullos entre los vecinos fueron inmediatos. El sargento levantó las cejas. ¿Y eso le pareció inusual? Sargento, en 45 años de matrimonio, Roberto y yo nunca habíamos necesitado ese tipo de ayudas. Era obvio que no era para nuestro uso personal. ¿Y qué hizo usted con esa información? Al principio, nada. Esperaba que hubiera una explicación inocente, aunque no podía imaginar cuál sería. ¿Pero después decidió tomar acción? Después decidí que no iba a seguir siendo una víctima silenciosa de la infidelidad de mi esposo. El silencio que siguió a esa declaración fue completo. Todos los presentes entendían exactamente lo que acababa de confesar. Señora Morales, dijo el sargento después de un momento, ¿está usted confesando que alteró intencionalmente el contenido del lubricante que su esposo tenía en su vehículo? Sí, respondí con una voz que sonó más fuerte y más segura de lo que me sentía por dentro. Eso es exactamente lo que estoy confesando. Los murmullos de los vecinos se intensificaron. Algunas personas parecían sorprendidas, otras parecían impresionadas, y algunas pocas parecían horrorizadas. ¿Y puede explicarme exactamente cómo realizó esta alteración? Vacié el contenido original del tubo y lo llené con pegamento industrial que compré en la ferretería Hernández. ¿Cuándo hizo esto? Esta mañana, después de que Roberto se fuera de la casa. ¿Y sabía usted que su esposo planeaba usar ese producto hoy? Basándome en su comportamiento esta mañana y en los patrones que había observado durante las últimas semanas, sospechaba que él y Esperanza tenían planeado un encuentro íntimo hoy. El sargento continuó tomando notas, pero pude ver en su expresión que estaba lidiando con una situación completamente única en su experiencia profesional. Señora Morales, ¿se da cuenta de que lo que hizo constituye alteración maliciosa de productos con intención de causar daño? Sí, sargento. Entiendo perfectamente las implicaciones legales de mis acciones. ¿Y por qué decidió confesarlo tan abiertamente? Esa pregunta me hizo reflexionar por un momento. ¿Por qué estaba siendo tan directa sobre lo que había hecho? Podría haber negado todo, podría haber fingido ignorancia, podría haber dejado que fuera un misterio sin resolver. Porque, dije finalmente, después de 45 años de matrimonio, he aprendido que los secretos y las mentiras solo crean más dolor. Roberto eligió mentirme y traicionarme. Yo elegí defenderme. No voy a esconder mis elecciones como él escondió las suyas. Doña María, que había estado escuchando toda la conversación, se acercó y puso su mano en mi brazo. Carmen, me dijo suavemente, nadie aquí te está juzgando. Todos entendemos por qué hiciste lo que hiciste. Habla por ti misma, murmuró don Fernando. Lo que hizo fue peligroso. Podría haber causado daño permanente. ¿Y lo que hizo Roberto no fue peligroso?, replicó la señora López. ¿Destruir un matrimonio de 45 años no es dañino? ¿Humillar a su esposa con toda la vecindad no lastima? Se estaba formando una división clara entre los vecinos.
Algunos simpatizaban conmigo, otros pensaban que había ido demasiado lejos. El sargento levantó la mano para silenciar la discusión. Señoras, señores, entiendo que esto es una situación emocional para todos, pero necesito completar mi investigación. Señora Morales, voy a necesitar que venga conmigo para hacer una declaración oficial. ¿La va a arrestar?, preguntó doña María con preocupación evidente. Eso depende de si las víctimas deciden presentar cargos, respondió el sargento. Por ahora, solo necesito documentar los hechos. En ese momento, el capitán de bomberos se acercó otra vez. Sargento, acabamos de recibir confirmación de que el especialista químico viene en camino. Pero va a tomar al menos 4 horas llegar hasta aquí. Mientras tanto, las personas adentro van a tener que esperar. ¿4 horas más?, pregunté. Posiblemente 5 o 6 en total, respondió el capitán. Este tipo de pegamento industrial requiere solventes muy específicos, y el proceso de separación tiene que hacerse muy gradualmente para evitar lesiones en la piel. La magnitud completa de lo que había desatado comenzó a hundirse en mi conciencia. Roberto y Esperanza iban a pasar las próximas 5 o 6 horas literalmente pegados en una situación íntima, dependiendo completamente de profesionales externos para su liberación, con todo el barrio como testigo de su humillación. Era exactamente lo que había querido lograr, pero ahora que estaba sucediendo, la realidad se sentía abrumadora. Durante las siguientes horas, nuestra tranquila calle residencial se convirtió en el escenario de lo que probablemente fue la operación de rescate más inusual en la historia del departamento de bomberos local. Llegaron más vehículos de emergencia, otro camión de bomberos con equipo especializado, una segunda ambulancia, e incluso un vehículo del departamento de materiales peligrosos. Aparentemente, el pegamento industrial que había usado requería protocolos especiales de manejo. Los vecinos, por supuesto, no se fueron. Si algo, llegaron más personas. La noticia se había extendido rápidamente por el barrio, y había gente que yo nunca había visto antes parada en la calle, tratando de entender qué estaba pasando. La señora García, que vivía 2 cuadras más abajo, se acercó a mí con expresión de curiosidad mal disimulada. Carmen, ¿es cierto lo que están diciendo? ¿Que Roberto y Esperanza están pegados, íntimamente? Es cierto, le respondí con voz cansada. ¿Y tú fuiste quién? Sí, yo fui quien cambió el lubricante por pegamento. La señora García me miró con una mezcla de horror y admiración. ¡Ay, Carmen! 45 años de matrimonio. ¿Cómo pudiste descubrir que te estaba siendo infiel? Les conté la historia completa a los vecinos que se habían reunido, los gastos misteriosos, los horarios extraños, las mentiras, el descubrimiento del lubricante en la camioneta. Mientras hablaba, vi las expresiones cambiar de curiosidad a comprensión a solidaridad. Cualquier mujer habría hecho lo mismo, declaró doña María firmemente. No cualquier mujer habría tenido el valor, la corrigió la señora López. Carmen se defendió de la única manera que pudo. Pero pudo haber sido peligroso, insistió don Fernando. ¿Qué tal si no pueden separarlos? ¿Qué tal si quedan dañados permanentemente? Fernando, le dijo su propia esposa, la señora Hernández, ¿dónde estaba tu preocupación por el daño cuando Roberto estaba destruyendo su matrimonio? El daño emocional también es real. Estas conversaciones continuaron durante horas. Era fascinante ver cómo el evento había dividido a la comunidad en líneas que nunca había imaginado. Las mujeres, especialmente las mujeres casadas de mi generación, tendían a apoyarme. Los hombres estaban más divididos, algunos comprensivos, otros claramente incómodos con la idea de que una esposa tomara venganza tan directa. Mientras tanto, desde el interior de la casa de Esperanza, ocasionalmente podíamos escuchar voces, a veces conversaciones entre Roberto y Esperanza, a veces intercambios con los profesionales que estaban trabajando en separarlos. En un momento, escuché a Roberto gritar, «Eso fue Carmen. Mi esposa hizo esto. Ella cambió el lubricante». Y después escuché a Esperanza responder, «Roberto, esto es culpa tuya. Tú dijiste que tu matrimonio ya estaba acabado. Dijiste que ella ya no te importaba». Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Saber que Roberto había descrito nuestro matrimonio como «acabado» a su amante, que había dicho que yo ya no le importaba, fue como recibir una puñalada en el corazón. Pero también confirmó que mi venganza había sido justificada. A eso de las 6 de la tarde, llegó finalmente el especialista químico desde la ciudad. Era un hombre joven con bata de laboratorio y una caja grande de equipo especializado. «¿Este es el famoso caso de pegamento industrial?», preguntó al capitán de bomberos con una sonrisa que sugería que había oído hablar del incidente durante su viaje. «Ese es», respondió el capitán. ¿Ha trabajado con algo así antes? Casos similares, pero nunca exactamente esto, admitió el especialista. Va a ser un proceso delicado. El solvente que necesito usar es muy fuerte,
Así que tenemos que aplicarlo gradualmente para evitar quemaduras químicas en la piel. ¿Cuánto tiempo más va a tomar?, pregunté. El especialista me miró con curiosidad. ¿Usted es? Soy la esposa del hombre que está adentro, respondí. Y soy quien causó esta situación. Ah, dijo el especialista, claramente fascinado por encontrarse cara a cara con la autora del incidente. Bueno, dependiendo de cuánto pegamento usó usted y dónde exactamente se aplicó, podría tomar entre 2 y 4 horas más. ¿Y van a estar bien? Físicamente, sí. Van a tener irritación en la piel y van a estar muy incómodos por varios días, pero no habrá daño permanente. Emocionalmente, bueno, eso no es mi área de especialidad. Mientras el especialista químico y los bomberos trabajaban dentro de la casa de Esperanza, el sargento Mendoza terminó de tomar mi declaración oficial y me informó que podía irme a casa mientras esperaban a ver si Roberto y Esperanza decidían presentar cargos penales contra mí. ¿Y si los presentan?, le pregunté. Bueno, técnicamente lo que usted hizo constituye alteración maliciosa de productos y posiblemente agresión. Podría enfrentar multas considerables y tal vez tiempo en prisión, dependiendo de qué tan duro quiera ser el fiscal. ¿Y si no presentan cargos? Entonces esto queda como un asunto civil entre ustedes. Aunque sospecho que van a haber consecuencias de otro tipo. ¿Cómo cuáles? Como el divorcio más comentado en la historia de este pueblo, respondió el sargento con una sonrisa irónica. Me fui a mi casa alrededor de las 7 de la noche, pero no pude relajarme. Cada pocos minutos me asomaba por la ventana para ver qué estaba pasando. Los vehículos de emergencia seguían ahí, las luces intermitentes seguían parpadeando, y los vecinos seguían congregados en pequeños grupos discutiendo la situación. A las 9:30 de la noche, finalmente vi movimiento significativo. Sacaron a Roberto en una camilla, cubierto completamente con una sábana hasta el cuello. Su cara se veía roja e hinchada, y mantenía los ojos cerrados como si quisiera desaparecer del mundo. 5 minutos después, sacaron a Esperanza en otra camilla, también cubierta, pero llorando desconsoladamente. La escuché gritar, nunca debía haberme metido con un hombre casado. Esto es mi castigo. Ambos fueron cargados en ambulancias separadas y llevados al hospital para tratamiento adicional. 1 hora después, cuando todos los vehículos de emergencia se habían ido y los vecinos habían regresado a sus casas, alguien tocó a mi puerta. Era Miguel, mi hijo mayor. Mamá, me dijo cuando abrí la puerta, ¿qué demonios pasó aquí hoy? Tu padre me estaba siendo infiel con Esperanza, le dije directamente. Los sorprendí y decidí enviarles un mensaje que no van a olvidar. Miguel me miró con una expresión que nunca había visto en su cara, una mezcla de shock, admiración, preocupación, y algo que podría haber sido orgullo. Mamá, me llamó Patricia histérica. Dice que todo el barrio está hablando de que tú pegaste a papá a la vecina con pegamento industrial durante, bueno, ya sabes. Eso es exactamente lo que hice. ¿Por qué? Porque durante 45 años he sido la esposa perfecta, comprensiva, que siempre pone las necesidades de otros antes que las suyas propias. Y de repente me di cuenta de que si no me defendía a mí misma, nadie más lo iba a hacer. Miguel se sentó pesadamente en mi sofá. Mamá, esto va a traer consecuencias enormes. Legales, sociales, familiares. Ya lo sé. ¿Y estás preparada para esas consecuencias? Miguel, le dije, sentándome junto a él, durante los últimos meses he estado sintiendo como si estuviera desapareciendo. Como si después de 45 años de matrimonio, ya no fuera una persona real sino solo una función doméstica. Tu padre me veía como la cocinera, la lavandera, la que mantiene la casa limpia, pero ya no me veía como a una mujer deseable o interesante. Pero mamá, déjame terminar. Hoy, por primera vez en décadas, tomé una decisión basada completamente en lo que yo necesitaba hacer para sentirme respetada otra vez. ¿Y sabes qué, Miguel? Me siento más viva de lo que me he sentido en años. Miguel me miró durante un largo momento. ¿Y qué va a pasar ahora? No lo sé. Tu padre probablemente va a querer el divorcio. Tal vez me demande. Tal vez vaya a la cárcel. Pero lo que sí sé es que nunca más voy a permitir que alguien me trate como si fuera invisible. Mamá, dijo Miguel finalmente, no puedo decir que apruebo tus métodos. Pero después de ver cómo papá te ha estado tratando últimamente, creo que entiendo por qué sentiste que no tenías otra opción. Al día siguiente, sábado por la mañana, me desperté con una mezcla extraña de liberación y ansiedad. Por primera vez en meses, había dormido profundamente, sin la tensión constante de preguntarme dónde estaba Roberto o qué estaba haciendo. Pero también sabía que mi vida había cambiado para siempre en las últimas 24 horas. A las 8 de la mañana, sonó el teléfono. Era Patricia, mi hija. Mamá, ¿estás bien? Estoy bien, mi hija. Un poco cansada, pero bien. Miguel me contó todo lo que pasó ayer. Mamá,
no puedo creer que papá te haya estado engañando todo este tiempo. Yo tampoco podía creerlo al principio. ¿Y realmente los pegaste con pegamento industrial? Sí, Patricia. Realmente lo hice. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, dijo finalmente, parte de mí está horrorizada. Pero otra parte de mí está orgullosa de ti. ¿Orgullosa? Sí. Toda mi vida te he visto sacrificarte por papá, por nosotros, por todo el mundo menos por ti misma. Siempre eras la que cedía, la que mantenía la paz, la que aguantaba todo sin quejarse. Ver que finalmente te defendiste, es como ver nacer una nueva versión de ti. Esa conversación con Patricia me dio más esperanza de la que había tenido desde que comenzó toda esta situación. A las 9 de la mañana, tocó la puerta doña María con un plato de tamales calientes. Carmen, mi niña, me dijo cuando le abrí, vine a ver cómo estás después de todo este drama de ayer. Gracias, doña María. Estoy procesando todo todavía. Mira, Carmen, quiero que sepas que toda la cuadra está hablando de lo que pasó, pero la mayoría de las mujeres están de tu lado. ¿En serio? Ay, sí. La señora López dice que Roberto se merecía eso y más. La señora Hernández dice que ella habría hecho lo mismo si hubiera tenido el valor. Hasta la joven Mariana de la esquina, que apenas tiene 25 años, dice que le diste una lección a todos los hombres infieles del barrio. Eso me hizo sonreír por primera vez en 24 horas. ¿Y los hombres del barrio? Bueno, están más divididos. Algunos dicen que fuiste demasiado lejos. Pero otros, como don Ricardo, dicen que Roberto era un tonto por arriesgar un matrimonio de 45 años por una aventura. A las 10 de la mañana, llegó Carlos, mi hijo menor, con su esposa Ana y mis 2 nietos más pequeños. Abuela, me dijo Sofía, mi nieta de 15 años, ¿es cierto que pegaste al abuelo con pegamento cuando estaba con otra señora? Sofía, la regañó su mamá, no le hagas preguntas así a tu abuela. Está bien, les dije. Sí, Sofía, es cierto. ¿Por qué? Porque tu abuelo me estaba faltando el respeto de una manera muy grave, y yo decidí que ya no iba a permitir eso. ¿Pero no fue peligroso? Sí, fue peligroso. Y tal vez no fue la mejor manera de manejar la situación. Pero a veces, cuando todas las otras opciones se han agotado, tienes que hacer algo drástico para que la gente entienda que hablas en serio. Carlos había estado escuchando en silencio, pero finalmente habló. Mamá, ¿sabes que papá llamó al hospital esta mañana? Mi corazón se aceleró. Carlos había estado escuchando en silencio, pero finalmente habló. Mamá, ¿sabes que papá llamó al hospital esta mañana? Mi corazón se aceleró. ¿Qué dijo? Está furioso, mamá. Dice que va a presentar cargos criminales contra ti. Dice que lo que hiciste fue intento de asesinato. Intento de asesinato, repetí, sintiendo que las piernas se me debilitaban. Pero también dice que quiere hablar contigo antes de tomar cualquier decisión legal definitiva. Ana, mi nuera, habló por primera vez. Carmen, Roberto también me llamó a mí. Estaba llorando al teléfono. Dice que sabe que lo que hizo estuvo mal, pero que nunca pensó que tú serías capaz de algo así. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije la verdad, que una mujer traicionada durante 45 años es capaz de cualquier cosa. Esa tarde, después de mucha deliberación y consejos de mis hijos, decidí ir al hospital a enfrentar a Roberto cara a cara. El Hospital General estaba a solo 20 minutos en autobús desde mi casa, pero el viaje se sintió como el más largo de mi vida. Durante todo el trayecto, ensayé mentalmente lo que iba a decirle. ¿Debería disculparme? ¿Debería mantenerme firme? ¿Debería tratar de salvar nuestro matrimonio o aceptar que todo había terminado? Cuando llegué al hospital, pregunté por Roberto en recepción. La enfermera me miró con una expresión extraña. ¿Usted es la esposa del señor Morales?, me preguntó. Sí. Él está en el cuarto 212. Pero señora, tal vez debería saber que él ha estado pidiendo que no lo dejen ver a nadie excepto a usted. ¿Ni siquiera a nuestros hijos? Dice que está demasiado avergonzado. Subí al segundo piso con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cuando llegué al cuarto 212, toqué suavemente la puerta. Adelante, escuché la voz familiar de Roberto, pero sonaba ronca y cansada. Abrí la puerta y vi a mi esposo de 45 años acostado en una cama de hospital, con vendajes en varias partes del cuerpo y la cara hinchada por la irritación química. Se veía más viejo, más frágil, más derrotado de lo que jamás lo había visto. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Roberto rompió el silencio. Carmen, dijo con voz apenas audible, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pude hacerte esto?, repetí, sintiendo que la ira regresaba. Roberto, ¿cómo pudiste tú hacerme esto? ¿45 años de matrimonio no significaban nada para ti? Carmen, lo nuestro ya estaba muerto hace años.
Los dos lo sabíamos. Yo no lo sabía. Yo pensaba que teníamos un matrimonio sólido, maduro, estable. Pensaba que éramos felices. ¿Felices? Carmen, hace años que no hablamos de otra cosa que no sean las cuentas, la comida y los nietos. Hace años que no tenemos intimidad real. Hace años que vivimos como dos extraños compartiendo la misma casa. Esas palabras me dolieron profundamente porque tenían algo de verdad. Pero eso no te daba derecho a buscar intimidad con otra persona sin al menos hablar conmigo primero, le dije. Si no eras feliz, deberías habérmelo dicho. Deberíamos haber ido a terapia matrimonial, o haber tenido conversaciones difíciles, o incluso habernos separado honorablemente. Pero mentirme, engañarme, humillarme con toda la vecindad, eso era cruel e innecesario. Roberto se quedó callado por un momento. Tienes razón, admitió finalmente. Manejé todo esto de la peor manera posible. Pero Carmen, lo que tú hiciste ayer, podríamos haber muerto. Ese pegamento era tan fuerte que los doctores dijeron que un poco más de presión y podríamos haber tenido daño permanente en órganos internos. Lo sé. Y parte de mí se siente terrible por haberte puesto en peligro. Pero Roberto, yo también me sentía como si me estuviera muriendo. Cada mentira, cada excusa falsa, cada peso gastado en otra mujer, era como morir un poquito cada día. ¿Cómo supiste sobre Esperanza? Las señales eran obvias una vez que empecé a prestar atención. Los gastos misteriosos, los horarios extraños, la forma en que dejaste de verme como a una mujer y empezaste a tratarme como a un servicio doméstico. Roberto cerró los ojos como si le doliera recordar. Carmen, Esperanza y yo, no era solo sexo. Realmente me sentía atraído hacia ella, conectado con ella de una manera que no había sentido en años. ¿Y conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que trataste de conectar conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis sentimientos, mis sueños, mis miedos? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a una persona compleja en lugar de como a tu ama de llaves personal? Roberto abrió los ojos y me miró con una expresión que no había visto en años, vulnerabilidad genuina. No recuerdo, admitió. Y eso me asusta, Carmen. No recuerdo cuándo dejé de verte realmente. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Era un silencio diferente al que habíamos compartido durante los últimos meses. No era tenso o incómodo. Era reflexivo, honesto. Roberto, le dije finalmente, necesito saber algo. ¿Esto con Esperanza fue solo atracción física, o realmente te enamoraste de ella? Roberto tardó mucho en responder, como si estuviera pesando cuidadosamente sus palabras. Pensé que me estaba enamorando, dijo finalmente. Pero ahora, después de todo lo que pasó ayer, me doy cuenta de que probablemente era más bien nostalgia. Nostalgia por sentirme deseable otra vez, por sentir que alguien me encontraba interesante, por tener conversaciones que no fueran sobre responsabilidades domésticas. ¿Y eso significa que nuestro matrimonio no puede salvarse? Carmen, después de lo que pasó ayer, ¿tú quieres salvarlo? Era una pregunta que me había estado haciendo a mí misma desde que desperté esa mañana. No lo sé, admití honestamente. Parte de mí todavía te ama, Roberto. 45 años no se borran de la noche a la mañana. Pero otra parte de mí ya no confía en ti. Y no sé si esa confianza se puede reconstruir. ¿Y qué parte es más fuerte? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Roberto se las arregló para sentarse un poco más derecho en la cama del hospital. Carmen, si decidiéramos tratar de reconstruir nuestro matrimonio, tendría que ser completamente diferente. Tendríamos que aprender a conocernos otra vez, a comunicarnos otra vez, a ser vulnerables el uno con el otro otra vez. ¿Y estás dispuesto a hacer ese trabajo? Sí. Pero solo si tú también estás dispuesta. Y solo si podemos encontrar una manera de lidiar con lo que pasó ayer. ¿Qué quieres decir? Carmen, técnicamente lo que hiciste fue agresión. Los doctores dijeron que presenten cargos o no, va a quedar registrado en mi expediente médico para siempre. Y Esperanza está considerando demandarme por los gastos médicos y daño emocional. ¿Te va a demandar a ti? Dice que yo debería haber sabido que mi esposa era capaz de algo así. Dice que la puse en peligro al no manejar mi matrimonio responsablemente. No pude evitar sentir una satisfacción amarga al escuchar eso. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que tenía razón. Que todo esto fue culpa mía por ser un cobarde que no pudo enfrentar los problemas de mi matrimonio como un hombre adulto. Esa respuesta me sorprendió. Era la primera vez que Roberto asumía responsabilidad completa por sus acciones sin tratar de justificarlas o minimizarlas. ¿Y los cargos criminales contra mí? Carmen, no voy a presentar cargos contra ti. ¿Por qué no? Porque reconozco que mis acciones causaron las tuyas. No estoy diciendo que lo que hiciste estuvo bien, pero entiendo por qué sentiste que no tenías otra opción. Pasamos las siguientes 2 horas hablando más honestamente de lo que habíamos hablado en años.
Roberto me contó sobre sus sentimientos de invisibilidad en nuestro matrimonio, sobre cómo había comenzado a sentir que éramos más como compañeros de cuarto que como esposos. Yo le conté sobre mi dolor al sentir que me daba por sentada, sobre mi miedo de envejecer sola aunque estuviera acompañada. Carmen, me dijo cuando finalmente se hizo de noche, quiero preguntarte algo, y necesito que me respondas con total honestidad. Adelante. Si pudiéramos empezar de nuevo, conociendo todo lo que sabemos ahora, ¿lo harías? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no hubiera pensado en ella, sino porque me di cuenta de que ya sabía la respuesta. No, le dije. No de la manera en que éramos antes. Esa versión de nuestro matrimonio estaba basada en roles y expectativas que ya no funcionan para ninguno de los dos. Roberto se veía dolido pero no sorprendido. Pero, continué, tal vez podríamos intentar conocernos como las personas que somos ahora, no como las personas que éramos hace 45 años. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez necesitamos divorciarnos de las personas que éramos y decidir conscientemente si queremos construir algo nuevo con las personas que somos hoy. ¿Y eso incluye perdonarte por pegarme a Esperanza con pegamento industrial? No pude evitar sonreír ligeramente. ¿Y me incluye a mí perdonarte por gastar 80,000 pesos en una aventura amorosa mientras me mentía sobre reuniones de trabajo? Touché, dijo Roberto, y por primera vez en meses, los dos nos reímos juntos. Roberto, le dije, poniéndome seria otra vez, si vamos a intentar reconstruir algo, necesito que entiendas que la Carmen que hizo lo que hizo ayer no va a desaparecer. Descubrí una parte de mí misma que no sabía que existía, una parte que se defiende, que exige respeto, que no acepta ser tratada como invisible. Esa parte de mí va a seguir aquí para siempre. ¿Y crees que eso es algo malo? No. Creo que es algo necesario. Pero significa que si intentamos estar juntos otra vez, va a tener que ser como iguales. No como el proveedor y el ama de casa, no como el que toma las decisiones y la que las acepta. Como socios iguales en una empresa muy difícil llamada matrimonio. Roberto me miró durante un largo momento. Carmen Vázquez de Morales, me dijo finalmente, creo que me acabo de enamorar de ti otra vez. Hoy es septiembre del 2023, 6 meses después del incidente del pegamento, como lo llama todo el barrio. Roberto y yo no nos divorciamos, pero tampoco simplemente perdonamos y olvidamos. En lugar de eso, hicimos algo que nunca pensé que haríamos a los 73 y 70 años respectivamente, empezamos terapia matrimonial. Nuestra terapeuta, la doctora Ramírez, es una mujer de 40 años que no se sorprendió para nada cuando le contamos nuestra historia. Aparentemente, las crisis matrimoniales extremas en parejas de edad avanzada son más comunes de lo que pensaba. Lo que ustedes experimentaron, nos dijo en nuestra primera sesión, fue el colapso de un matrimonio basado en roles tradicionales que ya no funcionaban para ninguno de los dos. El affair de Roberto y la venganza de Carmen fueron síntomas del mismo problema, dos personas que se habían vuelto invisibles la una para la otra. Durante estos 6 meses, hemos aprendido cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestro matrimonio que nunca habríamos descubierto si no hubiéramos pasado por esta crisis. Roberto empezó a ir a terapia individual para trabajar en su tendencia a evitar conflictos y comunicación difícil. Yo empecé a ir a un grupo de apoyo para mujeres que han experimentado infidelidad, donde aprendí que mi reacción, aunque extrema, era una respuesta natural a una traición profunda. Reconstruimos nuestras finanzas desde cero, con cuentas separadas y un presupuesto compartido que ambos administramos igualmente. Roberto tuvo que usar sus ahorros de jubilación para pagar las cuentas médicas del incidente, pero acordamos que era una consecuencia justa de sus decisiones. Esperanza se mudó del barrio un mes después del incidente. Antes de irse, vino a pedirme perdón. Carmen, me dijo, sé que lo que hice estuvo mal. Sabía que Roberto estaba casado, sabía que tú eras una buena mujer, y aún así decidí involucrarme. No hay excusa para eso. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté. Porque me sentía sola, y Roberto me hacía sentir especial. Pero ahora me doy cuenta de que lo que sentía no era amor real. Era egoísmo. Y casi arruinó un matrimonio de 45 años por mi egoísmo. Le dije que la perdonaba, y era verdad. Su traición había dolido, pero la traición de Roberto había sido mucho peor porque era de alguien en quien había confiado completamente durante casi medio siglo. Ahora, mientras grabo este video para ustedes, Roberto está en su taller trabajando en un proyecto nuevo. Pero la diferencia es que ahora, cuando regresa a casa, me cuenta sobre su día de verdad. Me habla de los desafíos técnicos que enfrentó, de las conversaciones que tuvo, de los sentimientos que experimentó. Y yo hago lo mismo. Le cuento sobre mis actividades, mis pensamientos, mis preocupaciones, mis alegrías. Hemos descubierto que después de 45 años juntos, todavía hay cosas que no sabíamos el uno del otro. ¿Fue correcta mi venganza? ¿Estuvo bien que pusiera a Roberto y Esperanza en peligro físico real para enviar mi mensaje? Honestamente, no lo sé.
fue extremo, fue peligroso, y definitivamente no se lo recomiendo a nadie que esté pasando por una situación similar. Pero lo que sí sé es que funcionó como un despertar brutal para todos los involucrados. Roberto entendió inmediatamente que sus acciones tenían consecuencias reales y serias. Esperanza entendió que meterse con un hombre casado puede ser peligroso de maneras que nunca había considerado. Y yo entendí que tengo más poder personal del que jamás me había permitido reconocer. El barrio nunca olvidará lo que pasó. Nos hemos convertido en una especie de leyenda local, la pareja que se pegó con pegamento industrial y sobrevivió para contarla. Algunos vecinos nos evitan como si fuéramos radioactivos. Otros nos buscan para consejos matrimoniales, como si fuéramos expertos en relaciones por haber sobrevivido a nuestra propia implosión matrimonial. Nuestros hijos han tenido reacciones mixtas. Miguel dice que respeta que nos hayamos negado a conformarnos con un matrimonio muerto, pero que espera que nunca más tengamos que recurrir a métodos tan dramáticos. Patricia dice que nuestra historia la ha hecho valorar más su propio matrimonio y comunicarse mejor con su esposo. Carlos todavía se pone incómodo cuando alguien menciona el incidente, pero admite que Roberto y yo parecemos más felices juntos ahora que antes de la crisis. Si estás viendo este video y te identificas con mi historia, si sientes que tu pareja te da por sentada, si sospechas infidelidad, si te sientes invisible en tu propia vida, quiero decirte algo importante: no tienes que hacer lo que yo hice. No tienes que recurrir a venganza extrema para recuperar tu poder personal. Pero sí tienes que hacer algo. No te quedes callada esperando que las cosas mejoren mágicamente. No te conformes con ser invisible. No aceptes falta de respeto porque así han sido las cosas siempre. Habla, exige, confronta, busca ayuda profesional, establece límites, toma decisiones difíciles. Y si tienes que elegir entre ser cómoda o ser respetada, elige ser respetada. Siempre. Después de 73 años en este mundo, he aprendido que la comodidad sin respeto no es paz. Es muerte lenta. No dejes que nadie te mate lentamente, ni siquiera a alguien a quien amas. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que de alguna manera te haya servido, te haya inspirado, o al menos te haya entretenido. Y recuerda, suscríbete, dale like, y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encanta saber que mi historia ha viajado hasta ti, donde quiera que estés en el mundo. Hasta la próxima, Carmen Elena Vázquez de Morales, la abuela que nunca más va a ser invisible.